Evangelio de hoy. Domingo 14 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo. Y le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Los que visten así viven en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y yo les digo: mucho más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que prepare tu camino. En verdad les digo: no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El eco de una celda y la pregunta de un profeta. La escena que nos presenta este pasaje es dramática en su simplicidad. Un hombre encerrado, un profeta que vivió con austeridad, cuya voz sacudió conciencias y preparó caminos, envía desde la prisión. Una pregunta que nace del silencio y de la espera. No es una duda frívola, sino la pregunta de quien ha vivido la sed de Dios en la hondura del desierto. Y ahora se enfrenta al silencio difícil de una celda. El que interrogó al pueblo sobre la conversión quiere saber si el reino que anunció está verdaderamente entre los hombres. Esta pregunta nos introduce en la tensión más humana de la fe. La coexistencia del anuncio, la evidencia de los signos. Y la espera activa que a veces se convierte en prueba. Tomar en serio esta pregunta es aceptar que la experiencia humana de Dios no está exenta de sombras. Incluso los más grandes instrumentos de la gracia pueden ser atrapados por la incertidumbre. Cuando la realidad no encaja con las expectativas formadas en la pasión del servicio. Por eso la lectura de este pasaje no es solo histórico o teológica. Es pastoral y existencial. Nos interpela a todos. A los que anuncian, a los que esperan. A los que sufren por el silencio aparente. A los que buscan señales. La pregunta desde la cárcel rompe la comodidad de respuestas fáciles. Y nos obliga a mirar la manera en que Dios actúa en medio de la fragilidad humana. El contexto humano de la pregunta, cansancio, esperanza y desilusión. La vida del hombre que pregunta ha sido una vida de entrega total. Su palabra atrajo multitudes. Confrontó poderes y puso en movimiento la conciencia de una nación. Sin embargo, la prisión revela la fragilidad del proyecto humano. Incluso cuando se sostiene con inspiración divina.
En la celda hay tiempo para la memoria. Para revisar los motivos, para contrastar expectativas con resultados. La pregunta que surge no es únicamente teórica. Nace del corazón fatigado que necesita una confirmación de que sus años de lucha no han sido en vano. Esta situación nos recuerda que la esperanza humana se alimenta de signos. No es racionalismo, sino necesidad de evidencia que sostenga la confianza cuando las fuerzas flaquean. El mismo que predicó la inminencia del reino siente ahora la pesada contradicción entre la promesa y la aparente continuidad del mal. La pregunta es, por tanto, legítima y profunda. ¿Está él, en verdad, dando cumplimiento a lo que anuncié? La respuesta de Jesús, cargada de ternura y de una claridad operativa, vendrá a señalar no tanto un certificado literario de verificación, sino la manera particular en que el reino se manifiesta. En acciones que recuperan la vida, el sentido y la dignidad. La respuesta de Jesús, signos que hablan más que teorías. La respuesta que llega se parece a una caricia que contiene una instrucción. No recibe una lista de doctrinas, sino una referencia a hechos. Personas encontrando sanación. Oprimidos recibiendo liberación. Ojos que vuelven a ver y oídos que escuchan esperanza. Jesús rehúye los discursos abstractos y pone el acento en la encarnación de su obra. Los hechos son la respuesta. No una prueba expositiva, sino el modo en que la cercanía de Dios se hace visible. Así, la lógica de Jesús no es convencer por razones teóricas sino manifestar que la presencia de Dios transforma la vida concreta. Esta insistencia en los signos es una enseñanza para la comunidad creyente. La fe que se justifica solo con argumentos pierde la fuerza de la experiencia vivida. El reino que Jesús anuncia no es una proposición que se demuestra con lógica fría. Es una realidad que se experimenta en la carne de los excluidos, en el alivio del enfermo, en la libertad del oprimido. La respuesta al profeta, entonces, no es reductible a una apología doctrinal. Es una invitación a mirar los efectos, a leer la historia en clave de liberación y a reconocer que Dios actúa donde la vida es restaurada. La figura de Juan, grandeza y límites de un profeta en el momento de la prueba. La pregunta que sale del encierro nos recuerda la humanidad de Juan. Su grandeza no lo exime de la tentación de dudar. Esto nos ayuda a evitar dos extremos. No idealizar al profeta como alguien fuera de la fragilidad y, por otra parte, no despreciarlo porque pertenece a la condición humana y a la experiencia de la prueba. Juan es grande porque fue enviado a preparar el camino. Es humano porque, en la cárcel, experimenta la tensión entre lo prometido y lo vivido. Esta doble realidad es pedagógica. Los llamados mayores también necesitan confirmación. Y la comunidad debe acoger sus dudas sin escándalo, con prudencia pastoral. En la mirada hacia Juan vemos cómo la vocación y la prueba suelen ir juntas. La misión arrastra riesgos. Y la resistencia del mundo puede sumir al enviado en la oscuridad de la espera. Reconocer la duda de Juan no le quita autoridad. Antes la humaniza y la hace más creíble. Un líder que reconoce su necesidad y se abre a preguntar es modelo para una comunidad que aprende a sostenerse mutuamente en las pérdidas y en las esperanzas.
La llamada a ver con ojos de misericordia, interpretar los signos con corazón abierto. Jesús no condena a Juan por su pregunta. Al contrario, responde con ternura y con una invitación. A mirar los signos con un corazón que no pretende encerrar a Dios en esquemas humanos. Interpretar los signos exige humildad. Aceptar que la acción de Dios no siempre coincide con nuestros planes ni con la velocidad que preferimos. Los signos de sanación y liberación son invitaciones a la acción misericordiosa, no inventarios estadísticos. Jesús nos enseña así una manera de leer la historia. No desde el desdén o el escepticismo, sino desde la apertura a la presencia de Dios, que actúa allí donde la vida es acogida y restituida. Esta lectura compasiva de los signos implica que la comunidad creyente debe ser un lugar donde se gesta la atención a lo que realmente humaniza. La teología se encarna en la historia concreta y se verifica cuando da frutos de vida. Mirar al mundo con ojos de misericordia es saber reconocer los gestos humildes que significan reino, incluso cuando no aparecen con la espectacularidad esperada. La radicalidad del mensajero, Juan como figura de ruptura y continuidad. Juan aparece, al tiempo, como punto de ruptura con las mediaciones que anestesian y como continuidad de la profecía más radical. Él interpeló a los poderes y a las conciencias. Llamó a la conversión y ofreció una posibilidad de inicio nuevo. En su figura converge la tensión profética, denuncia y esperanza. Esta radicalidad, sin embargo, no lo protege del desgaste. La pregunta desde la prisión nos recuerda que ser voz crítica y libre frente a las estructuras puede llevar al aislamiento, pero también ilumina la fidelidad profunda de quien no renuncia a la urgencia del mensaje. Juan nos enseña que la profecía no es confort, es riesgo. La comunidad que admira al profeta debe acompañarlo para que la voz crítica no se marchite en la soledad. Y al mismo tiempo debe entender que la profecía es un servicio imprescindible. Despierta conciencias y abre caminos para la acción de Dios. Jesús y la desorientación del mundo. El reino no se sujeta a expectativas políticas ni religiosas. La respuesta de Jesús también desarticula la tentación de reducir el reino a un proyecto político, social o religioso, que consiste en imponer un programa. Los signos que él enumera no son adopciones de un modelo de poder, sino huellas de una irrupción que libera, que cura y que devuelve dignidad. Así, el reino no se somete a las expectativas de quienes imaginan una restauración de un orden humano ideal. Más bien subvierte dichos proyectos cuando estos reproducen dominación o exclusión. Esto es una enseñanza para la comunidad creyente de cualquier época. La expectativa de un Señor que encaje en nuestras categorías ideológicas puede convertir la fe en instrumento de ideología. Jesús muestra que el reino se revela donde la vida encuentra restauración, no donde se reproduce simplemente una nueva forma de control. La misión cristiana debe orientarse, por tanto, hacia la transformación que humaniza, no hacia la consolidación de poder. La grandeza de Juan y la novedad de la llegada, ¿quién es mayor? En el texto asoma una afirmación paradójica sobre la grandeza y la novedad.
Aquel que es grande por su unción profética, por haber preparado el camino, puede quedar sorprendido ante la forma en que el reino se manifiesta. Jesús pone lado a lado la figura de Juan y la obra que él está viendo. El precursor es grande, pero el reino trae una nueva lógica. Esta tensión nos prepara para aceptar que la historia de la salvación tiene siempre matices imprevistos. El que fue llamado a preparar el camino reconoce, desde la prisión, que la llegada del mensajero no se ajusta exactamente a las expectativas de quien anunció la cercanía. La enseñanza aquí es sutil. La grandeza no se mide solo por la historia personal de entrega, sino también por la capacidad para reconocer la novedad de Dios. La humildad de Juan en preguntar indica su disposición a ser sorprendido por el Señor y a aceptar modos de acción que quizá no había imaginado. La llamada a la conversión personal y comunitaria, aprender del modo de actuar de Dios. Finalmente, este pasaje nos interpela a una conversión continua. No se trata solo de verificar si las obras del Maestro confirman el anuncio. Se trata de dejar que esas obras nos transformen. La fe auténtica no es un certificado que ampare la seguridad del pasado, sino una apertura a la acción vivificadora de Dios en el presente. Los signos de curación, liberación y anuncio son, al mismo tiempo, exigencias. Nos invitan a escuchar, actuar y convertirnos. La comunidad creyente está llamada a custodiar la memoria profética de Juan, a sostener a los que sufren prisiones interiores, a reconocer las dudas y acompañarlas con diálogo, y a comprometerse en las obras de misericordia, que constituyen la prueba viviente del reino. Al final, la respuesta de Jesús acerca de los signos es una pedagogía de esperanza. El reino está actuando, aunque de maneras que requieren ojos atentos, corazones humildes y manos dispuestas a sanar. La pedagogía de Jesús ante la fragilidad humana. La manera en que Jesús responde a la inquietud de Juan revela un rasgo fundamental del corazón divino. Dios no desprecia la fragilidad. La toma como punto de partida para revelar su pedagogía de amor. Jesús no recrimina al profeta por haber preguntado. No lo exhorta con dureza ni le exige una fe absoluta sin matices. Su respuesta es respetuosa, misericordiosa y profundamente paciente. Dios sabe que la fe no es una línea recta, siempre ascendente. Comprende que los momentos de encierro, sean físicos, emocionales o espirituales, pueden estrechar la mirada y oscurecer la esperanza. Así, Jesús enseña que la fragilidad no descalifica, sino que se convierte en un espacio fértil, donde la gracia puede germinar con más fuerza. La verdadera fe no es la ausencia de preguntas, sino la confianza humilde que se atreve a preguntarle a Dios. La pregunta del profeta, lejos de ser una falta, se transforma en un puente hacia una revelación mayor. La profundidad de los signos, sanar, liberar y anunciar. Los signos que Jesús menciona no son casuales ni meras demostraciones de poder. Cada uno de ellos contiene una dimensión simbólica y espiritual que revela el corazón del reino. Los ciegos ven. Significa que la luz de Dios irrumpe en toda oscuridad. Los cojos andan, quiere decir que Dios
Devuelve movimiento a lo que estaba paralizado. Los leprosos quedan limpios. Indica que Dios rompe toda marginación y reintegra al excluido. Los sordos oyen, revela que la palabra resuena incluso en quienes parecían incapaces de escuchar. Los muertos resucitan. Muestra que Dios no se resigna al dominio de la muerte. A los pobres se les anuncia la buena noticia. Evidencia que el reino tiene una preferencia clara por los más olvidados. Cada signo es una señal de un mundo nuevo que está naciendo. De una lógica distinta a la humana. La respuesta de Jesús, por tanto, no es un simple reporte de milagros. Es una invitación a contemplar un horizonte donde la misericordia es la ley fundamental. La fe que se sostiene en la oscuridad. Juan experimenta una fe que transita por la noche. No por falta de amor, sino por la dureza de su realidad. Su encierro actúa como una metáfora de todas las noches espirituales que enfrenta el creyente. Y es precisamente ahí donde se revela una verdad profunda. La fe crece cuando es probada. Una fe que nunca enfrenta dificultades. Podría confundir seguridad emocional con convicción espiritual. Jesús muestra que la oscuridad no es un obstáculo para la acción de Dios. En la noche del profeta, la luz de los signos sigue brillando afuera. En la cárcel, la duda aparece. Pero también hay lugar para la revelación. Y así ocurre también en cada vida. Las noches pueden ser escenarios donde la pregunta sincera se convierte en el preludio de un encuentro más profundo. La bienaventuranza que consuela y confronta. La frase final que Jesús envía a Juan. Una bienaventuranza que invita a no escandalizarse de él. Es a la vez consuelo y desafío. Consuelo, porque abre la posibilidad de una confianza renovada en medio de la incomprensión. Desafío, porque invita a revisar las propias expectativas sobre Dios. No escandalizarse de Jesús implica aceptarlo tal cual es. No como uno quisiera que fuera. Significa no decepcionarse porque sus caminos no se ajustan a los propios criterios de eficacia o rapidez. Es comprender que el reino crece de manera silenciosa. Humilde, a veces desconcertante. La bienaventuranza invita a confiar incluso cuando no entendemos. Incluso cuando el ritmo de Dios supera el nuestro. Jesús exalta a Juan y revela una nueva etapa. Tras enviar la respuesta, Jesús se dirige a la multitud y exalta la figura del profeta. Lo hace para que nadie piense que la pregunta desde la cárcel lo desmerece. Jesús lo reconoce como un hombre íntegro. Firme como un roble, no movido por vientos cambiantes. Lo exalta como un profeta auténtico. Como el mensajero que preparó su camino. Esta exaltación es importante porque revela que Dios evalúa el corazón. No los momentos de turbación. Juan es grande no porque nunca dudó, sino porque vivió con radicalidad su misión. Jesús declara su grandeza, porque reconoce la verdad de su entrega, y a la vez señala un misterio. El reino que llega inaugura una nueva etapa, que supera incluso la grandeza profética. No para disminuir a Juan, sino para mostrar que la irrupción de Dios en la historia eleva todo a un nivel nuevo. La crisis de Juan como espejo del discípulo.
Cada creyente, en su camino, vivirá momentos parecidos a la crisis del Bautista. Habrá situaciones donde las certezas parezcan tambalear. Donde la oración no obtenga respuestas inmediatas. Donde la propia misión parezca inútil. El pasaje enseña que estas crisis, lejos de destruir, pueden purificar la fe y orientar la mirada hacia lo esencial. El discípulo aprende aquí que la verdadera fidelidad no es la ausencia de preguntas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Juan nos enseña que incluso los más grandes necesitan enviar mensajeros a Jesús para recibir luz. Y así, la comunidad cristiana está invitada a sostenerse mutuamente, a acompañar las noches espirituales sin juicios, sin frialdad, sin superficialidad. La ternura de Dios como criterio del reino. En este pasaje, uno de los rasgos más luminosos es la ternura con que Jesús se relaciona con Juan. Esa ternura es un indicador esencial del reino. Dios no opera desde la frialdad, ni desde la indiferencia. Su respuesta es siempre cercana, misericordiosa, comprensiva. La ternura de Dios es, además, un criterio para discernir dónde está actuando el reino hoy. Allí donde hay compasión, cercanía, cuidado del débil, inclusión del excluido. Ahí se hace visible la presencia viva del Señor. La ternura no es un sentimiento superficial, sino una fuerza transformadora. Es la manera divina de desarmar la dureza del mundo. Un llamado a anunciar con signos, no solo con palabras. El pasaje finaliza exigiendo también algo de los discípulos de Jesús. Si el Maestro responde a Juan con signos concretos, la comunidad cristiana debe hacer lo mismo. No basta con proclamar doctrinas ni citar textos. El reino se anuncia con gestos, con manos que curan, corazones que escuchan, miradas que dignifican. La Iglesia está llamada a reproducir los signos del Maestro. Devolver luz, ofrecer caminos nuevos. Abrir puertas a los que viven como rechazados. Acompañar a los que experimentan muerte interior. Ofrecer buenas noticias a los que sufren pobreza material, emocional o espiritual. Anunciar el Evangelio es encarnar la misericordia. Todo anuncio sin obra se convierte en ruido vacío. La pregunta de Juan como puerta a una revelación más profunda. Cuando Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si Él es el Mesías esperado, no lo hace desde la comodidad, ni desde una posición de autoridad, sino desde la cárcel, desde un lugar donde la vida parece detenerse y la esperanza puede debilitarse. Esa pregunta, nacida en la confusión, se convierte en un acto de fe sincera. No es un cuestionamiento desafiante, sino el grito humilde de quien busca certeza. En medio de la tormenta, Juan abre una puerta para que Jesús manifieste con claridad la identidad del Mesías. No a través de discursos teóricos, sino de hechos que dan vida. La respuesta de Cristo, por tanto, inaugura un nuevo nivel de revelación que va más allá de los esquemas tradicionales. Da un poder religioso y de las expectativas humanas. La cárcel como símbolo de toda noche espiritual. La prisión en la que se encuentra Juan no es solo un lugar físico. Se convierte en una metáfora de esas noches interiores, donde la fe parece tambalear, donde los años de entrega parecen
no dar fruto visible y donde el silencio de Dios pesa como una roca. Juan, que había proclamado con firmeza la venida del reino, ahora debe enfrentar la paradoja de ver que su propia vida está cercada por la injusticia y la incomprensión. Su experiencia ilumina el camino de todo creyente que, en algún momento, se siente encerrado por las circunstancias. Este evangelio revela que incluso los más grandes servidores de Dios pueden experimentar desconcierto, y muestra que el Señor no se escandaliza de nuestras dudas, sino que las utiliza como espacio para una revelación más luminosa. La respuesta de Jesús, signos que hablan por sí mismos. Jesús no responde simplemente con un sí o un no a la inquietud del Bautista. Su respuesta es una invitación a observar lo que está sucediendo. Ciegos que ven, cojos que caminan. Sordos que oyen, muertos que vuelven a la vida y pobres que reciben la buena noticia. Con estos signos, Jesús revela una verdad fundamental. El reino no se impone. Se manifiesta sanando, restaurando, levantando y dignificando. La identidad del Mesías se reconoce en la capacidad de transformar la realidad humana. Desde la raíz, de tocar lo que está roto y convertirlo en fuente de esperanza. La respuesta de Jesús, por tanto, es una proclamación encarnada del amor divino, que opera en lo concreto de la existencia. Allí donde el sufrimiento clama por redención. El escándalo de un Mesías que no se ajusta a los moldes humanos. Jesús, al añadir dichoso el que no se escandalice de mí, revela que su modo de actuar no siempre coincide con lo que la gente espera de un liberador. Muchos en Israel esperaban un Mesías político, guerrero, imponente, capaz de derribar a Roma y restablecer el poder nacional. Jesús, en cambio, aparece como un servidor compasivo, que cura heridas invisibles, que acompaña al marginado y que se acerca al pecador con ternura. Esa novedad desconcierta, provoca incomodidad. Incluso llega a generar rechazo. Con esta frase, Jesús invita a Juan y a cada creyente a abrirse a un Dios que sorprende, que actúa desde la humildad y que construye un reino cuyo triunfo se alcanza por caminos que la lógica humana no comprende fácilmente. La figura de Juan como roca firme frente a las oscilaciones del mundo. Tras enviar su respuesta, Jesús pronuncia un elogio extraordinario sobre Juan. Lo presenta como alguien que no fue vacilante, ni influenciable por los vientos de la moda espiritual o política. No fue una caña que se mueve según la presión del ambiente, sino un profeta con columna vertebral, consciente de su misión y fiel hasta las últimas consecuencias. Este reconocimiento no pretende glorificar la fuerza humana, sino mostrar cómo la gracia puede llevar a una persona a vivir con coherencia radical. Jesús deja claro que la grandeza de Juan no radica en su origen, ni en su inteligencia, ni en su habilidad. Radica en su capacidad de escuchar a Dios y responder con toda su vida, incluso cuando eso lo lleva a una cárcel. Juan como límite entre la antigua alianza y el amanecer del reino. Jesús identifica a Juan como el más grande nacido de mujer. Pero añade un misterio profundo. El más pequeño en el reino es mayor que él.
Esta afirmación no disminuye al profeta. Por el contrario, lo sitúa como un puente entre dos eras espirituales. Juan representa la culminación del camino profético de Israel. Pero el reino que irrumpe con Jesús abre dimensiones que superan incluso esa grandeza. No se trata de una comparación de méritos, sino de una revelación sobre la novedad radical de la gracia. Con Jesús, todo se eleva, todo se transforma. Todo adquiere una plenitud que antes era inimaginable. Juan prepara el terreno. Señala la llegada del Mesías. Y con ello entrega su misión para que algo más grande pueda florecer. Las dudas del profeta como espejo de la condición humana. El desconcierto de Juan nos recuerda que nadie está exento de momentos de oscuridad espiritual. Incluso aquellos que han tenido experiencias profundas de Dios pueden enfrentar horas donde la fe es puesta a prueba. Jesús no es duro con la fragilidad del profeta. Al contrario, la abraza con respeto y compasión. Esto revela que Dios valora la autenticidad más que la perfección. Quien busca sinceramente la verdad, incluso desde la incertidumbre, ya está caminando hacia la luz. El Evangelio nos enseña que la duda honesta puede convertirse en camino de maduración espiritual, siempre que se abra al diálogo con Dios y no se encierre en sí misma. La identidad de Jesús revelada en la misericordia. Este Evangelio muestra que la verdadera identidad de Jesús se reconoce no por títulos, sino por su capacidad de sanar y restaurar la vida humana. Él es el Mesías porque trae liberación. Donde había opresión, porque devuelve dignidad. Donde había humillación, porque abre un horizonte nuevo donde antes solo había desesperanza. Si Juan necesitaba certeza, Jesús se la da mostrando que Dios no se revela en teorías, sino en hechos que transforman la realidad. La misericordia, por tanto, no es un gesto ocasional del Maestro. Es el sello de su misión. Quien quiera conocer a Dios debe mirar estos signos, porque en ellos se revela el corazón divino. La duda de Juan el Bautista, un corazón que busca confirmación. Juan, desde la cárcel, experimenta una de las pruebas más profundas de su vida, la duda. Él, que había proclamado con fuerza la llegada del Mesías, ahora envía mensajeros para preguntar si Jesús realmente es el que ha de venir. Este momento revela que incluso los más grandes servidores de Dios pasan por noches oscuras, momentos de incertidumbre y necesidad de respuestas. Su pregunta no nace de la incredulidad, sino del deseo de asegurarse de que su misión no ha sido en vano, que su entrega ha conducido al verdadero Salvador. Jesús responde con obras que hablan por sí mismas. La respuesta de Jesús no es un discurso teórico ni un argumento intelectual. Él presenta hechos que revelan la acción visible de Dios. Ciegos que ven, cojos que caminan, muertos que vuelven a la vida, y pobres que reciben esperanza. Jesús no se define a sí mismo con títulos, sino con señales. Es una invitación a reconocer que el reino de Dios no entra con ruido, sino con transformación. Sus obras hablan más fuerte que cualquier proclamación humana. El cumplimiento de las profecías como sello de su identidad. Las obras mencionadas por Jesús son exactamente las profetizadas.
por Isaías sobre los tiempos mesiánicos. Con esto, Jesús revela que Él no solo cumple las expectativas del pueblo, sino que supera todo lo imaginado. La llegada del Mesías no se manifiesta con un poder político o militar, sino con una misericordia que restaura vidas. Cada milagro es un testimonio de que el tiempo prometido por Dios ha llegado. La dicha de no escandalizarse del verdadero Mesías. Jesús añade una frase profunda. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. Esto alude a quienes se sienten decepcionados, porque Él no cumple sus expectativas humanas. Muchos esperaban un Mesías guerrero, un líder fuerte al estilo terrenal. Pero Jesús se presenta humilde, compasivo, cercano a los pobres. Quien sabe aceptarlo como es y no como quisiera que fuera, encuentra la verdadera dicha. Es una invitación para todos los creyentes. Aceptar a Dios incluso cuando sus caminos no coinciden con los nuestros. El testimonio silencioso que se envía de regreso a Juan. Los discípulos regresan donde Juan con la prueba viva del mesianismo de Jesús, sus obras. Es como si Jesús dijera que no necesita defenderse, porque la verdad se ve en los frutos. Esta enseñanza continúa vigente. Cuando dudamos, debemos mirar las obras de Dios en nuestra vida, en la historia, en la iglesia. La fe se fortalece al contemplar lo que Dios ya ha hecho, no solo al esperar lo que hará. La grandeza moral e interior de Juan el Bautista. Cuando los mensajeros se retiran, Jesús declara ante la multitud la grandeza de Juan. Lo llama más que un profeta. Juan no solo anunciaba al Mesías. Lo reconoció, lo mostró y preparó al pueblo para él. Juan representa al hombre que vive sin doblez, sin buscar aprobación, sin dejarse llevar por intereses humanos. Su vida austera, su coherencia y su valentía lo convierten en un gigante del espíritu. La pregunta de Jesús que invita a la introspección. Jesús confronta a la gente preguntándole qué salieron a ver al desierto. No era un hombre débil, ni alguien movido por el viento del interés, ni un personaje vestido de lujo. Juan era un testigo auténtico, libre y firme. Con esas preguntas, Jesús invita a la multitud. Y también a nosotros hoy. A cuestionar qué buscamos realmente. En los mensajeros de Dios. ¿Buscamos comodidad o verdad? ¿Aplausos o conversión? ¿Cosas superficiales o profundidad? Un profeta que prepara el camino del Señor. Jesús identifica a Juan con la profecía de Malaquías. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Juan es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último de los profetas. Y el primero en anunciar al Mesías ya presente. Su misión es absolutamente única. Preparar el corazón del pueblo para recibir a Cristo. Esto muestra que la misión de cada persona tiene un sentido particular en el plan de Dios, aunque a veces no lo comprendamos del todo. La grandeza según Dios y no según el mundo. Jesús afirma que nadie nacido de mujer es más grande que Juan. Pero inmediatamente añade algo sorprendente. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Con esto enseña que la verdadera grandeza no se mide por la fama, el prestigio o incluso por la misión profética, sino por la participación plena en el reino. Quien acoge a Cristo y vive según su evangelio,
alcanza una dignidad espiritual superior a toda grandeza humana. La incertidumbre de Juan como experiencia humana profunda. Cuando Juan, encarcelado y aislado del movimiento que él mismo había iniciado, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente es el Mesías, se manifiesta una dimensión profundamente humana. La incertidumbre ante la obra de Dios. Juan, el gran profeta, fuerte y valiente, llega a un punto donde las circunstancias lo hacen cuestionar lo que antes proclamaba con firmeza. Esta escena nos enseña que la fe no elimina la duda, sino que la transforma. También muestra que incluso los más fieles pueden atravesar momentos en los que necesitan confirmación, compañía o una palabra que renueve su esperanza. Jesús no responde con teorías, sino con hechos que hablan al corazón. La respuesta de Jesús es una obra maestra de pedagogía espiritual. Él no explica con largos discursos, ni con argumentos sofisticados. Simplemente invita a los mensajeros a observar lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos resucitan. Y los pobres reciben una buena noticia. Es decir, la salvación ya está actuando. Jesús muestra que el Mesías no se define por etiqueta o autoridad impuesta, sino por la vida nueva que brota donde Él está. Esta manera de responder revela que la verdad divina no se impone. Se manifiesta en hechos concretos que transforman la realidad. El Evangelio para los pobres como signo central del reino. Entre los signos que Jesús menciona, uno resalta especialmente. A los pobres se les anuncia la buena nueva. Esto es un sello definitivo de su identidad. El reino de Dios no se construye desde el poder terrenal o desde la grandeza humana, sino desde la cercanía con los necesitados, los pequeños y los marginados. En la mentalidad judía de la época, que esperaba un Mesías glorioso y poderoso, esta afirmación rompe completamente los esquemas. Jesús enseña que su misión consiste en elevar al excluido, restaurar la dignidad de cada ser humano y revelar un Dios cercano, compasivo y misericordioso. Dichoso el que no se escandalice de mí, la invitación a confiar sin condiciones. Con esa frase final, Jesús toca el punto más sensible de la fe. La capacidad de aceptar a Dios, incluso cuando actúa de manera distinta a lo que esperábamos. Muchos se escandalizaron porque Jesús no cumplía con las expectativas de un Mesías fuerte, político, guerrero. Él se presenta humilde, sencillo, amigo de los pecadores y cercano a los pobres. Este modo de ser Mesías desconcierta a quienes esperan grandezas terrenas. Por eso, la verdadera dicha consiste en no tropezar con el estilo divino, en no imponer nuestra imagen de Dios sobre él, sino en aprender a descubrirlo tal cual se manifiesta, aun cuando rompa nuestras seguridades. Jesús reivindica públicamente la grandeza de Juan. Después de responder a los emisarios, Jesús se dirige a la multitud para dejar claro quién es Juan. Lo exalta como un hombre de firmeza, alguien que no cambia según las circunstancias, que no busca comodidades ni vive entre lujos. Juan es un modelo de coherencia, austeridad y entrega total a la misión recibida. Con estas palabras, Jesús enseña que la verdadera grandeza
no está en la apariencia exterior, sino en la autenticidad interior. Juan fue fiel hasta el extremo, incluso cuando su misión lo llevó a la cárcel y al martirio. El interrogante de Jesús que confronta al corazón del pueblo. Jesús hace varias preguntas que buscan despertar la conciencia del pueblo. ¿Qué salieron a ver al desierto? Con esta serie de interrogantes, Él quiere que las personas se examinen a sí mismas y descubran qué motivó su búsqueda. ¿Buscaron un espectáculo? ¿Una novedad? ¿Una curiosidad? ¿O realmente buscaban la palabra de Dios? Esta reflexión sigue siendo actual. Muchas veces acudimos a la fe, buscando milagros, emociones o soluciones rápidas. Pero Jesús nos invita a buscarlo con un corazón sincero, dispuesto a recibir la verdad aunque exija conversión. Juan, el mensajero anunciado por la profecía. Jesús declara que Juan es más que un profeta, pues su misión fue única: preparar el camino del Señor de manera directa, inmediata y visible. Él es el puente entre la antigua alianza y la nueva, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero en anunciar la presencia real del Mesías. Juan señala a Jesús, lo presenta al pueblo, inicia un movimiento de conversión y prepara los corazones para recibir el reino. En él se cumplen las palabras proféticas que anunciaban a un precursor que allanaría el camino para el Hijo de Dios. La grandeza incomparable de Juan y la paradoja del reino. Jesús afirma que no ha nacido de mujer hombre más grande que Juan. Sin embargo, añade una afirmación aparentemente paradójica: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Con esto, Jesús enseña que la grandeza en el reino no se basa solo en la misión profética, sino en la participación directa en la vida nueva que él trae. Juan es el más grande entre los hombres que pertenecen al tiempo de la espera. Pero ¿quiénes creen en Jesús? Quienes entran en la vida del reino participan de una grandeza aún mayor: la de ser hijos adoptivos de Dios. El reino como novedad absoluta que transforma todas las medidas humanas. La llegada de Jesús inaugura un tiempo completamente nuevo. Con él comienza el reino de los cielos. Una realidad que no puede medirse con criterios humanos. La grandeza ya no depende de poder, sabiduría o prestigio, sino de la capacidad de acoger la acción de Dios. Dejarse transformar y vivir según el Evangelio. El reino cambia todas las escalas de valores y pone en el centro la humildad, la fe, la confianza, la misericordia y la entrega. El que parece pequeño a los ojos del mundo puede ser grande en los ojos de Dios. La duda de Juan como puerta hacia una fe más madura. Cuando Juan el Bautista, desde la cárcel, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente es el Mesías, se abre una ventana hacia la profundidad de la experiencia humana. Juan, que había proclamado con fuerza la inminente llegada del reino y había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, ahora se encuentra en un lugar oscuro, limitado, aparentemente abandonado. Desde ese encierro nace la pregunta, que expresa no debilidad, sino humanidad. La fe, incluso en los más grandes, atraviesa momentos de incertidumbre.
Jesús no reprende a Juan por preguntar. Al contrario, dignifica su búsqueda, mostrando que la duda puede convertirse en un puente hacia una fe más profunda, más reflexionada y más auténtica. La pregunta de Juan como puerta a una revelación más profunda. Cuando Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si él es el Mesías esperado, no lo hace desde la comodidad, ni desde una posición de autoridad, sino desde la cárcel, desde un lugar donde la vida parece detenerse y la esperanza puede debilitarse. Esa pregunta, nacida en la confusión, se convierte en un acto de fe sincera. No es un cuestionamiento desafiante, sino el grito humilde de quien busca certeza. En medio de la tormenta, Juan abre una puerta para que Jesús manifieste con claridad la identidad del Mesías. No a través de discursos teóricos, sino de hechos que dan vida. La respuesta de Cristo, por tanto, inaugura un nuevo nivel de revelación, que va más allá de los esquemas tradicionales, del poder religioso y de las expectativas humanas. La buena noticia para los pobres como centro del mensaje. En la lista de signos que Jesús presenta, uno se destaca por su profundidad. Que los pobres reciben un anuncio de esperanza. No es una nota anecdótica. Es la señal definitiva del reino. Para Jesús, los pobres no son una categoría social, sino un lugar teológico donde Dios quiere revelarse con preferencia. Los pobres representan la fragilidad humana, la dependencia, la apertura. Al ponerlos en el centro, Jesús revela cuál es el corazón del proyecto divino. La justicia, la dignidad restaurada. La inclusión de aquellos que el mundo ha marginado. El reino comienza allí, donde la vida vuelve a valer, donde la esperanza florece entre quienes más la han necesitado. La bienaventuranza de no escandalizarse de Jesús. Cuando Jesús afirma dichoso el que no se escandalice de mí, está invitando a una conversión profunda del corazón. Muchos esperaban un Mesías poderoso, victorioso, capaz de derrotar al imperio romano. Pero Jesús se presenta vulnerable, compasivo, cercano a los pecadores y misericordioso con los marginados. Para quienes buscaban grandeza exterior, este estilo resulta desconcertante. Por eso Jesús advierte: el verdadero discípulo es aquel que acepta la manera de actuar de Dios incluso cuando ésta desafía los propios esquemas. En esta bienaventuranza se revela que la fe madura implica aceptar a Dios tal como es, no como quisiéramos que fuera. Jesús defiende y dignifica la figura de Juan. Una vez que los discípulos de Juan se marchan, Jesús habla al pueblo sobre él con una autoridad que sorprende. Declara que Juan no es un hombre inconstante, como una caña sacudida por el viento, ni alguien que busca la comodidad o las riquezas. Juan es un profeta auténtico, firme, entregado por completo a su misión. En estas palabras, Jesús enseña que Dios aprecia la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. La valentía de anunciar la verdad. La capacidad de mantenerse firmes, aun cuando el precio sea el sufrimiento. Juan se convierte así en un modelo para todos los que desean ser fieles sin importar las circunstancias. La búsqueda sincera frente a la superficialidad religiosa. Jesús pregunta al pueblo: ¿qué salieron al desierto a ver? Esta interrogación confronta directamente
El corazón de quienes buscan a Dios. La gente había salido a ver a Juan, pero no siempre por las razones correctas. Algunos buscaban espectáculo, otros curiosidad, otros emoción. Jesús quiere que comprendan que la verdadera búsqueda espiritual es seria, profunda, comprometida. No se trata de sensaciones o de novedad, sino de acoger la palabra de Dios, aun cuando implique un cambio radical de vida. Estas preguntas siguen resonando hoy, invitándonos a examinar nuestras motivaciones. Cada vez que nos acercamos al Evangelio, Juan como puente entre dos épocas espirituales. Jesús reconoce en Juan una misión irrepetible. Él es el mensajero que prepara directamente la llegada del Señor. Su vida, su predicación y su estilo austero lo convierten en el puente vivo entre la antigua promesa y su cumplimiento. Juan condensa en su persona toda la esperanza de Israel y, al mismo tiempo, abre la puerta al nuevo tiempo del reino. Su presencia anuncia el final de una espera milenaria y el inicio de una presencia concreta de Dios en la historia de la humanidad. En Juan convergen el clamor de los profetas y la irrupción del Mesías en el mundo. La grandeza humana frente a la grandeza del reino. Jesús afirma que no ha nacido de mujer alguien más grande que Juan. Y sin embargo, declara que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí Jesús revela una verdad teológica profunda. La grandeza en el reino no depende de méritos humanos, ni de logros ministeriales, sino de la participación en la vida divina que él trae. Juan es el más grande entre quienes vivieron antes del cumplimiento pleno del reino. Pero aquellos que creen en Jesús y viven su evangelio participan de una grandeza que viene directamente del corazón de Dios. Esta paradoja muestra que la verdadera grandeza surge de la humildad, de la fe y de la apertura total a la voluntad divina. El reino como una nueva forma de entender la realidad. Con la llegada de Jesús, todo adquiere un nuevo sentido. El reino de los cielos no es una mejora de lo antiguo, ni una restauración parcial, sino una novedad absoluta. Las categorías humanas se vuelven insuficientes. Los criterios del mundo ya no sirven para medir la grandeza, el éxito o la santidad. En el reino, el centro es la misericordia, la compasión, la fidelidad, la entrega. Jesús invita a todos a entrar en esta lógica nueva, donde la grandeza no se conquista, sino que se recibe, donde el poder se expresa en servicio, y donde la verdadera vida se descubre en la donación total de uno mismo. La incertidumbre de Juan como espejo de nuestra propia fe. La escena comienza con Juan Bautista enviando a sus discípulos para preguntar a Jesús si él es realmente el Mesías esperado. Esta duda no surge de falta de fe, sino de un corazón humano que enfrenta el peso de la cárcel, el desgaste de la espera y la aparente contradicción entre lo que anunció y lo que ahora vive. Esta incertidumbre de Juan abre una ventana hacia nuestra propia experiencia creyente. Muchas veces también nosotros nos preguntamos dónde está Dios. Cuando la vida se complica. Cuando la oscuridad parece más grande que la promesa. Pero así como Jesús no juzga a Juan por preguntar, tampoco nos juzga a nosotros por buscar. Y en ese gesto revela un amor que acompaña
incluso en las horas más densas de la fe. Jesús responde con obras que hablan más fuerte que las palabras. Cuando los enviados de Juan llegan con la pregunta, Jesús no recurre a discursos teológicos ni a definiciones del Mesías. En cambio, invita a que observen los signos que brotan de su presencia. Enfermos sanan, excluidos son restaurados. La vida renace allí donde solo había muerte e injusticia. Con esta respuesta, Jesús revela que su identidad se comprende no desde teorías, sino desde experiencias concretas de transformación. El verdadero rostro del Mesías no está en títulos grandiosos, sino en acciones que tocan la carne del sufrimiento humano. Jesús muestra así que Dios se manifiesta, donde la vida vuelve a florecer, y donde la misericordia abre caminos que parecían definitivamente cerrados. Los pobres como destinatarios principales del reino. Entre todos los signos que Jesús menciona, uno resalta como clave para interpretar su misión. La buena noticia llega a los pobres. Esto no solo confirma que Él es el Mesías, sino que revela la prioridad del corazón de Dios. La pobreza, entendida en todas sus dimensiones: económica, emocional, espiritual. Es el lugar donde más intensamente se manifiesta el amor divino. Jesús quiere que Juan comprenda que el reino no se instaura desde el poder ni desde la fuerza, sino desde la ternura que levanta al caído. Esta afirmación sigue siendo un desafío, pues expone que la verdadera grandeza de la fe se evidencia en nuestra capacidad de hacernos cercanos a quienes más necesitan esperanza. Jesús honra la misión y la firmeza de Juan Bautista. Cuando los discípulos de Juan se marchan, Jesús se dirige a la multitud y reivindica la figura del Bautista. Deja claro que Juan no es un hombre inconstante, ni alguien que se mueve al vaivén de las circunstancias. Su vida ha sido un testimonio de firmeza, austeridad y entrega total al llamado de Dios. Con estas palabras, Jesús dignifica a su precursor, mostrando que incluso los más grandes pueden atravesar la noche de la duda. La grandeza de Juan no disminuye por preguntar, porque su corazón sigue orientado hacia la verdad. Esta defensa pública de Jesús revela la profunda amistad espiritual que los une y la admiración que Dios tiene por quienes viven con coherencia su vocación. La invitación a revisar nuestras motivaciones espirituales. Jesús pregunta a la gente que fue a ver al desierto cuando acudieron a escuchar a Juan. Con esta interrogación desenmascara las motivaciones superficiales que muchas veces acompañan la búsqueda espiritual. Algunos buscaban espectáculo, otros curiosidad, otros emoción pasajera. Pero Jesús recuerda que Juan fue mucho más que un predicador carismático. Fue un profeta, un mensajero, que preparó directamente el camino de la salvación. Estas preguntas siguen resonando hoy y nos invitan a examinar si buscamos a Dios por conveniencia, por espectáculo o por compromiso real con la conversión. El verdadero encuentro con el Evangelio exige sinceridad y profundidad interior. Juan como puente vivo entre la antigua promesa y el cumplimiento pleno. Jesús reconoce que Juan ocupa un lugar único en la historia de la salvación. Él es el mensajero anunciado, el que prepara el camino inmediatamente antes de la llegada del Señor. Con su vida austera, su predicación firme
Y su valentía profética, Juan representa la culminación de la esperanza de Israel. Y al mismo tiempo, abre la puerta hacia una novedad absoluta que inaugura Jesús. Juan es el punto de unión entre dos mundos espirituales: el de la espera y el del cumplimiento. Por eso, su misión es irrepetible y su figura ilumina el paso de Dios por la historia humana. El encuentro entre Juan el Bautista y Jesús, desarrollado a través de preguntas, signos y afirmaciones, nos deja una enseñanza inmensamente rica y luminosa para la vida espiritual. Juan, el profeta firme, ardiente y fiel, experimenta la incertidumbre en medio de la cárcel. Y Jesús, lejos de reprocharle, lo acompaña con respeto, con claridad y con una verdad que no humilla, sino que ilumina. De esta manera descubrimos que la duda no destruye la fe. Cuando nace del corazón que busca sinceramente a Dios, al contrario, puede convertirse en un punto de encuentro más profundo con Él. El Maestro responde con obras, no con teorías, revelando que el auténtico rostro del Mesías se reconoce en la vida que transforma, en la esperanza que renace, en el amor que se hace visible allí donde el sufrimiento parecía tener la última palabra. Así, Jesús enseña que Dios no se impone. Se revela en la misericordia. No conquista por la fuerza. Conquista por la bondad. No exige admiración. Invita a abrir los ojos para ver lo que Él ya está haciendo. También nos recuerda, a través de la figura de Juan, que la grandeza según Dios no se mide desde la apariencia ni desde el poder, sino desde la fidelidad, la entrega y la verdad vivida con coherencia. Juan es grande porque dio todo por el reino. Pero Jesús revela que aún esa grandeza queda superada por el don radical del reino que Él trae. Esto significa que la verdadera elevación del ser humano se encuentra en la intimidad con Cristo, en la apertura al Espíritu y en la participación viva en la obra salvadora de Dios. Por último, este pasaje nos invita a revisar nuestras expectativas, nuestras búsquedas y nuestras motivaciones espirituales. ¿Buscamos al Dios verdadero o al Dios que deseamos construir? ¿Nos abrimos a la novedad del reino? ¿O seguimos aferrados a nuestras ideas, incluso religiosas? Jesús nos llama a no escandalizarnos de su manera de actuar, a no tropezar con su humildad, a no rechazar la forma concreta en que Él se hace presente en nuestra vida. Quien se deja sorprender por Dios, quien lo acepta tal como es, y no como quisiera que fuera, entra en una felicidad profunda y permanente. En este Evangelio encontramos un camino para aprender a esperar, a discernir y a confiar. A comprender que incluso los más fuertes pasan por pruebas. Que Dios siempre responde de una manera que edifica. Y que la verdadera grandeza se alcanza cuando se deja espacio a Cristo para que reine en el corazón. Y así, como Juan, aunque nos encontremos en situaciones oscuras o inciertas, podemos descubrir que Dios continúa obrando, que su reino avanza, que su amor permanece, y que la certeza más grande no viene de nuestras fuerzas, sino de su presencia que nunca falla.